En el cielo, todas las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. En el nombre del Señor les saludo cordialmente a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación y su programa Cielo Abierto. En esta tarde en este mediodía vamos a estudiar lo concerniente al libro de Efesios. Venimos estudiando, hermanos, en este programa la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, y este día nos toca estudiar el capítulo número 5. Capítulo número 5. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio con la dirección del Señor, con la bendición de Él y la participación de cada uno de ustedes en este momento. Les saludo cordialmente desde Guatemala. Mi nombre es Aldo Mexicanos y les pido que oremos para pedirle a Dios su dirección. Tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Lo cual está fuera de lugar, dice la palabra. Y lo que sigue es muy importante para usted y para mí. Imiten a Dios. Vea cómo Pablo y el Espíritu Santo, precisamente a través de Pablo, nos manda esta instrucción clara, precisa y directa. No hay forma de que no podamos comprender lo que Pablo nos dice. Pablo nos está dando una instrucción clara, directa y precisa. Imiten a Dios. ¿Saben qué es imitar a Dios? Pues es practicar lo que Dios nos indica, lo que conocemos de Él, su carácter, su personalidad como un ser supremo. Nosotros, dice Pablo, que debemos de imitar. El cristiano en su vida secular y en su vida espiritual debe de ser un imitador de Dios. Como hijos, dice la palabra, muy amados. Como hijos muy amados. Recordemos que nosotros ahora ya no estamos ajenos a la familia de Dios, sino que hemos adquirido el título de hijos. Esto a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, como hijos muy amados. O sea, nosotros debemos de imitar a Dios como hijos muy amados. Sabemos que Dios nos ama. Juan en sus cartas nos habla que Dios es amor. También dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice la Escritura. O sea, Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Pablo dice como hijos muy amados, es porque precisamente para Dios somos hijos muy amados. Por lo tanto, debemos de imitar, dice Pablo. Debemos de
practicar lo que Dios nos pide en su palabra. No tenemos ninguna razón, ninguna excusa para no imitar a Dios, porque somos sus hijos muy amados. Vean, este versículo es tan corto, pero tan lleno de bendición. Como hijos muy amados, el verso 2, y lleven una vida de amor. Porque somos amados por Dios, porque Dios es amor, debemos de llevar una vida de amor. Dios es amor. Y sus hijos, usted y yo, debemos de practicar el amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Acá vemos la palabra amor, la vemos 3 veces. La palabra, el verbo amor y sus sinónimos. La vemos cuando dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, la primera vez. Segunda vez, y lleven una vida de amor. Tercera vez, así como Cristo nos amó. En 2 versos, la palabra de Dios nos insiste sobre el amor y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El amor, dice la Escritura, que cubrirá multitud de pecados. El mayor es el amor, también dice la Escritura. Entonces, si amamos a Dios, lo vamos a imitar, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Y vemos la manifestación del amor con que Él nos ha amado en el verso 2, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, debemos de imitar permanentemente a Dios. Aquí surge una pregunta: ¿estamos imitando a Dios? Si tomamos como concepto principal que Dios es amor, ¿practicamos el amor? Verso 3. Entre ustedes ni siquiera, oiga bien, entre ustedes, dice a los hijos de Dios, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. No debe de mencionarse, dice la palabra. Ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual. No debe de ser tema de conversación entre los hijos de Dios. Ni siquiera debe de ser tema de conversación, mucho menos la práctica de tal pecado. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Hermano, muchas veces se da que en las juntas de trabajo o en las juntas con amigos o en las juntas familiares, en la actualidad, la sexualidad es un tema de conversación muchas veces. Y muchas veces se toman como bromas. Creo que en México como en Guatemala se da las bromas, aquí le llamamos de doble sentido. No, bromas morbosas. Hermano, usted y yo no debemos ni siquiera debemos de participar en esas bromas. Porque dice la palabra, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia. Recuerde, la avaricia es el amor al dinero, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea, esa práctica no pertenece al pueblo de Dios. Si hasta ahora, por cualquier causa, hemos practicado lo antes dicho, hemos participado en bromas, en pláticas que tengan que ver con inmoralidades sexuales,
o que tenga que ver con algún tipo de impureza, o que estemos practicando algún tipo de impureza, o que seamos avaros, tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios, no pertenece esa práctica a los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, no debemos de practicar tales cosas. Verso 4. Tampoco debe de haber palabras indecentes. El cristiano, cuando no está en el círculo familiar, hablando la familia de la fe, y está en cualquier otro círculo, ya sea de amistad, ya sea de trabajo o incluso familiar, puede darse el peligro de que el cristiano participe de charlas inmorales o que pueda hablar palabras indecentes. La palabra de Dios dice que tampoco debe de haber palabras indecentes. Nosotros, según el mandato de Dios, debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Y no vamos a ser luminares en el mundo, no vamos a cumplir tal mandato de Dios si nosotros hablamos palabras indecentes. Lo que se da mucho en los grupos, ya sea de trabajo, de cualquier índole, es que se van adquiriendo ciertas formas de hablar o palabras, y es un peligro para el cristiano. El cristiano no debe ser influido del mal, debe de influir con el bien que conoce de Dios y ha aprendido de Él, debe de influir en los demás. Ese es el trabajo verdadero del cristiano. Conversaciones necias ni chistes groseros. Oiga bien, yo no sé si había estudiado esta palabra, pero dice que nosotros no debemos de participar en conversaciones necias, aquellas donde se discute lo mismo, aquellas que no edifican, aquellas que en lugar de unir separan, aquellas que en lugar de ayudar dan problema. No debemos de participar los cristianos en conversaciones necias, porque entonces estamos haciendo lo mismo que los demás. Eso nos hace que en lugar de que brillemos como luminares, vamos a hacer oscuridad también. Ese es el peligro que el cristiano corre todo el tiempo en su ámbito social. Ni chistes groseros. Ahora está de moda el bullying. El cristiano no debe de practicar el bullying, porque el bullying es una falta de respeto. Puede llegar a tal extremo de faltar el respeto de los derechos de los demás. Incluso puede hacer que una persona se corte la vida, aunque sea esto extremo. Usted sabe que ha sucedido por participar juntamente con otros en bromas en contra de alguien y chistes groseros, dice. Todo lo cual está fuera de lugar, dice la palabra. Haya más bien acción de gracias. El ámbito social que le rodea debe de ser influido por usted, hermano. Hermana, usted debe de influir en el ámbito social donde usted se desarrolla. Y no debe dejarse influir por ese ámbito social. Porque recuerde que lo que ellos practican no es grato delante de Dios. Si usted se deja influir, entonces tampoco va a ser grato, tampoco va a ser aprobado delante de Dios. Verso 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra de Dios nos aclara, Pablo nos aclara acá, el Espíritu Santo a través de Pablo nos aclara que cualquiera que practique lo antes dicho, ya sea que sea avaro o inmoral o impuro, no va a tener participación en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Entonces el peligro de perder la corona de la vida es latente en el cristiano, que no está atento a lo que le rodea. Muchas veces, hermanos, por afiliación,
caemos en el error de acompañar a los demás en sus malas bromas, en sus bromas groseras, en su inmoralidad. Tal vez no practicándola físicamente, pero sí pensando o hablando u opinando. Hermano, debemos de guardar incluso hasta nuestras opiniones al respecto. ¿Qué debemos de hacer cuando escuchamos bromas de esa naturaleza? Dar vuelta y buscar otra ocupación para que el mundo entienda que nosotros ni siquiera, así como dice la palabra, ni siquiera debemos de mencionar, ni siquiera debe de ser un tema de conversación de los hijos de Dios. Verso número 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. La palabra de Dios en el verso 6 nos dice que no nos engañe nadie con ningún argumento, porque por esto, dice, viene el castigo de Dios. ¿Por qué viene el castigo de Dios? Viene sobre el cristiano que se deja engañar, que se deja influir sobre todo lo antes dicho. Viene el castigo de Dios, porque eso se llama delante de Dios desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, no participen con ellos. Si hasta ahora, hermano, usted ha participado, es momento de retirarse, porque eso desagrada a Dios. Así que no se hagan cómplices con ellos, no participen con ellos, dice el verso número 7. Verso 8. Porque ustedes antes, oiga bien, aquí habla de un pasado suyo y pasado mío. Porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Qué éramos nosotros? Éramos oscuridad. Hablábamos lo mismo, opinábamos lo mismo, pensábamos lo mismo que el mundo. Pero ahora son luz en el Señor. Verso 8. Antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz. Y debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si practicamos lo mismo que el mundo practica. Si hablamos palabras indecentes. Si nuestro tema de conversación son las inmoralidades del mundo. ¿Cómo va a haber en nosotros diferencia entre la luz y la oscuridad? No va a haber diferencia, porque nuestras palabras van a seguir siendo palabras de oscuridad. Pero la palabra dice, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Debemos de vivir, dice la Escritura, como hijos de luz, practicando lo que a Dios le agrada. Todo lo que el Señor nos manifestó anteriormente desagrada a Dios. Es algo reprobable delante de Dios. Entonces, para no ser reprobables también nosotros, ¿qué debemos de hacer? Luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Oiga bien, el fruto de la luz consiste en 3 aspectos: bondad, justicia y verdad. Número 10. Y comprueben, dice, y comprueben lo que agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? Que practiquemos la bondad, la justicia y la verdad. Y que no practiquemos lo que el mundo practica. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Nada que ver, dice, debemos de estar separados, apartados. Eso no significa que usted se aísle de las personas que trabajan con usted, por ejemplo. Significa que usted debe de influir en ellos para que ellos conozcan a Cristo y no ellos en usted. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Si usted ve acciones equivocadas en el trabajo, en la familia o en la sociedad, dice, denúncienlas, no sean participantes con ellos, porque da vergüenza, dice la Escritura, el verso número 12.
porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. En secreto para ellos, pero delante de Dios todo es evidente. No nos olvidemos de eso. Delante de Dios, todo lo que hacemos es evidente. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Él nos ha convidado de su luz admirable. Por tanto, hermanos, no debemos de practicar lo mismo que el mundo practica. Hay que tener cuidado con estos aspectos, hermanos. El Señor nos está dando instrucciones para el cuidado que debemos de tener en nuestra vida social. Verso 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Se da cuenta? Tengan cuidado de su manera de vivir. Cuiden su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tememos a Jehová, entonces Él nos va a dar sabiduría y ya no vamos a ser necios. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿De qué manera debemos de aprovecharlo? Cada momento, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Dios pide para sus hijos, que nosotros hagamos su santa voluntad, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Se recuerda que a los jóvenes les dice la palabra de Dios que deben de poner todas sus fuerzas a la obra de Dios antes que vengan los días malos, dice la Escritura. Antes que venga la vejez, cuando se vaya a decir que no tienen en ellos contentamiento, porque viene la enfermedad, vienen los achaques. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Las conversaciones nuestras deben de estar gobernadas por salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso es trasladarle a su compañero de trabajo salmos que fortalezcan su vida, o cantar himnos que adornen el trono de gloria. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos son uno de los cuales se basa la adoración de la iglesia del Señor. Estos son la base de la adoración de la iglesia del Señor, por supuesto, hacia nuestro Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. ¿Por qué debemos dar gracias? Por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le dio toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Muy bien. Recuerde que estamos estudiando el capítulo número 5 y aquí finaliza el párrafo que habla, que nos instruye acerca de cómo debemos de imitar nuestra forma de vivir delante de Dios y nuestra forma de vivir dentro de la sociedad
que sin duda alguna nos trata de influir de forma negativa. Verso número 21. Inicia con el título Deberes conyugales. Hermano, ¿está usted casado? Hermana, ¿está usted casada? Prepárese, porque viene instrucción de Dios. Quiero recordarles algo. Lo que estamos leyendo, lo que estamos recibiendo es instrucción de Dios. Por tanto, debe de recibirse de forma espiritual. Les hago esta aclaración porque normalmente el mundo pelea en algunos aspectos del matrimonio por llevar incluso la autoridad. Pero esto no es tema de pleito, es tema de responsabilidad y de respeto a la voluntad de Dios. Verso 21. Deberes conyugales. Sométanse unos a otros por reverencia a ¿quién? ¿Por qué debemos de someternos unos a otros? Por reverencia a Cristo. El hermano o la hermana que no se sometan mutuamente no hace reverencia a Cristo. Niega esa honra al Señor. Verso 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Hermana, si usted se somete a su esposo, significa que usted está dándole honra al Señor. Esto ha sido un tema que incluso en las congregaciones es poco tocado. Vamos a sacar el significado de este tema. Para poder aclarar bien este tema. Muy bien. Primero vamos a ver el significado de la palabra esposa. No desprecies esta voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo. Muy bien. Ven pecador, ven al Señor, Dios. Dice la Escritura así: las casadas estén, oiga bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermana, si usted eligió casarse, tener un esposo, es porque adquirió un compromiso delante de Dios y con su esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Observamos aquí la comparación, como al Señor. Anote esa frase, como al Señor. Esa sujeción no se puede dar si no está de la mano del amor por el esposo. Uno de los malentendidos más frecuentes en la relación matrimonial es precisamente la instrucción que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, puesto que la mujer moderna no acepta que el hombre la mande, pues es ella igual o mejor. El tema del modernismo, hermanos, es un tema social. Oiga bien. Y Pablo nos viene dando instrucciones de nuestro comportamiento social, de cómo debemos de comportarnos socialmente y de cómo no debemos dejarnos influir por la sociedad, sino influir nosotros en la sociedad, siendo luz en el mundo. Dice que la mujer moderna no acepta al hombre, que el hombre la mande, entre comillas. Esa frase, la mande, pues ella es, entre comillas, igual o mejor. Ha habido un pleito en la sociedad por pelear los derechos de la mujer, y esto ha traído esta frase, igual o mejor. Pensamientos que están lejos. Dice, pensamientos que lejos están de buscar el bienestar matrimonial.
pareciendo más bien que se tratara de una competencia. Yo mando o él manda o yo mando. Eso no está bien delante de Dios, porque el mandato de Dios es uno. Ahora le voy a hacer una pregunta, hermana. ¿Usted quiere obedecer el mandato social, la ideología social o el mandato de Dios? La pregunta, o más bien la respuesta, usted la tiene en su corazón. Solo le recuerdo que como hija de Dios, dice el principio de este capítulo, el verso número 1, imiten a Dios. El Dios debe de ser el centro de su vida, hermana. Muchos hombres han hecho mal uso de esta instrucción también, pretendiendo que sus mujeres les obedezcan ciegamente. Aquí hay algo importante. Subraye la palabra que le digo, ciegamente, pasando por alto el verso 21, que claramente dice: someteos los unos a nosotros en el temor de Dios. Principia este párrafo en el verso 21. Sométanse unos a otros. ¿En qué temor? En el temor de Dios. Es decir, que esa sujeción debe ser mutua, pues ambos se deben uno al otro, respetando el orden, oiga bien, establecido por Dios, que dice que el hombre es la cabeza del hogar, y quienes además instruye en el sentido que deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. No se olvide de eso, querido hermano varón. Es responsable del esposo, es responsabilidad de los esposos, hermanos, amar a nuestras esposas. Amar en todo el sentido de la palabra. Si no comprende hasta ahora qué significa amar, investigue. Que el simple hecho de investigar estos aspectos es porque usted ama a su esposa, y Dios lo ve. Como también va a ver que usted ignore tal instrucción. Una mujer que se sienta amada no tendrá el más mínimo inconveniente para sujetarse en amor a su marido. O sea, principia en que el marido debe de amar y manifestar ese amor a su esposa. De esa manera, la esposa no va a tener el más mínimo inconveniente con someterse o sujetarse a su marido. El someterse quiere decir que está apoyando, afirmando y manteniendo a su marido como la cabeza de la familia. La esposa es un complemento. Oiga bien, hermano, su esposa es un complemento. No es la asistente, es su complemento. Sin ella usted está incompleto. Y una ayuda en lo que el esposo necesita. Oiga bien. Responsabilidad de la esposa para con su marido. Primero, Tito 2, capítulo 4 y 5. Debe amarlo. Tito 2, 4 al 5. Debe amarlo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué otra responsabilidad tiene la esposa? Debe respetar su liderazgo. Efesios 5, 22 al 23. Que es precisamente lo que estamos leyendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Número 3. Debe respetar a su marido. Efesios 5, 23. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer directamente. Dos instrucciones, unas para el marido y la otra para la mujer. Para el marido, ame también a su mujer como a sí mismo. Para la esposa o para la mujer, y la mujer respete a su marido. Dios quiere que la mujer respete a su marido. Quiere decir, cuidar con fervor, atender, venerar, honrar, ser constante en el cariño, obedecer, apreciar a su marido. Dios es la fuente de amor, la esposa es el jarrón y el esposo es el recipiente. Dios quiere derramar su amor a través de la esposa para con su marido. En Proverbios 31, 10 al 31 dice:
presenta la ilustración más completa y bella de cómo debe ser una buena esposa. No deje de leer Proverbios 31, del 10 al 31. Muy bien, hermanos, espero que esta explicación sirva para comprender el significado del verso 22. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Esta es una designación de responsabilidad. Hermanos, es responsabilidad más que un derecho. No es un derecho, es más responsabilidad. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos, en todo. No hay decisión, no hay forma en que usted, hermana, quiera separar ciertos aspectos del sometimiento a su marido. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que debe de someterse en todo. Verso 25. Aquí viene la instrucción para los esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, sacrificio, hermanos. Si la esposa está enferma, si la esposa necesita cualquier cosa, hermanos, nosotros somos llamados a sacrificarnos por ellas. Es nuestra forma de manifestar nuestro amor. La forma en que la esposa manifiesta su amor a su esposo es el sometimiento y el respeto. La forma como el esposo manifiesta su amor hacia su esposa es ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia, o sea, sacrificio para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. ¿Quiere ver a su esposa radiante? Ame a su esposa sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. No dañe a su esposa, porque usted debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Usted a su cuerpo no lo daña. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esa es la voluntad explícita y manifiesta de Dios para el esposo y para la esposa. Son instrucciones directamente del trono de la gracia. Esposo, si no hace lo que Dios dice en estos versos, está desobedeciendo a Dios. Esposa, si no hace lo que usted ha entendido en estos versos, está desobedeciendo a Dios. Y recordemos algo importante en cuanto a los desobedientes, que Dios castiga la desobediencia. Eso lo vemos en el verso número 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven ¿en qué? En la desobediencia, que viene el castigo de Dios. Si nosotros nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo es ponernos en contra? Simplemente siendo desobedientes a la voluntad explícita y manifiesta de Dios. En esos versos entonces vamos a adquirir de Dios solamente el castigo. Esto es un misterio profundo, dice. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Inicia este párrafo y finaliza. Inicia con la frase deberes conyugales y finaliza con
¿Cómo finaliza? En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. La instrucción o las instrucciones de Dios vienen a ser explícitas, claras y consistentes. No hay forma, hermanos, no hay forma de contradecir la voluntad de Dios. Estamos entonces finalizando el estudio del capítulo número 5 de la carta a los Efesios. Gracias por estar con nosotros en su programa Cielo Abierto a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Eres un tesoro aquí. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Así es, hermanos, continuamos con su programa Cielo Abierto en este momento, agradeciéndole a Dios la oportunidad de estudiar la palabra de Dios.
Estamos en el libro de Efesios, ya el capítulo 5 prácticamente, lo hemos estudiado en este momento. Y les dejo con otro canto, Dulce Oración, es el canto que a continuación escucharemos. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta guerra de aflicción. Consuelo siempre me serás hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Pues, hermanos, estamos acá con el himno Dulce Oración. En este momento vamos a escuchar un himno que se titula Padre, tu palabra es. Así que vamos a dejarles con este canto y posteriormente vamos a orar para finalizar el programa, agradeciéndole a Dios por ese tiempo que hemos estado escudriñando su santa y bendita palabra. Gloria sea al Señor. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas
celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Gloria a Dios por este canto tan hermoso que dice: Padre, tu palabra es. Hemos así finalizado el programa de hoy, Cielo Abierto, a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Le recordamos que todos los días a la 1 de la tarde hora centro estamos en la transmisión de su programa Cielo Abierto, todos los días de lunes a viernes, así que les invitamos para que usted continúe con nosotros. Aún nos queda palabra que escudriñar en la carta a los Efesios, así que continúe con nosotros. Puede enviarme un correo a aldo@mensajedeamorparasalvacion.org. Cualquier sugerencia, comentario o pregunta puede hacerla llegar a través del correo aldo@mensajedeamorparasalvacion.org, o también ingresar a nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Están invitados entonces para estar con nosotros en nuestra programación diaria. Recuerde que iniciamos transmisión en punto de las 6:30 de la mañana hora centro. Entonces están siendo invitados en este momento. Vamos a finalizar con una oración de gratitud a Dios y que nos ayude a poner en práctica lo aprendido este día. Padre eterno que estás en gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias por habernos permitido estudiar tu palabra y que lo expuesto por mí sea eficaz, mi forma de exponer, aunque tu palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo. La eficacia de tu palabra no se discute, Señor. Dice tu palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir injusticia. Así que corrige nuestra vida, Señor, y haznos hacedores de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado pendientes de esta transmisión, como también a los predicadores de la radio y a quien continúa en esta transmisión después de este programa. Bendice a los directivos de esta radio, al hermano Jorge, su familia, al hermano Alfredo Talib, al hermano Mario José, al hermano Roberto y a cada uno de sus familias. Bendíceles y prospera todo lo que ellos hagan, Señor. Bendice este ministerio para que cada día
logremos avanzar y darte a ti la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús, te suplicamos por mi amigo Luis Hernández, que el día de hoy pues tuvo un accidente y pues sufrió quemaduras de 3er grado en su vientre. Padre, por favor, manifiéstate en este momento para rejuvenecer esa piel afectada. Por favor, Señor, manifiéstate en su vida y que nosotros podamos ser luz delante de Él para que un día venga a ti, Señor, y pueda entregar su vida en obediencia y en servicio a tu santo nombre. Bendice también a mi sobrina Mercedes, que está recluida en un hospital, para que su prosperidad en su organismo sea efectivo. Bendice también, Señor eterno, a mi hermano Joel, que tiene un problema en su organismo. Manifiéstate en él, ayúdale, Señor, y provéenos todo para el bienestar de su vida. Y así por cada enfermo que pueda estar en la iglesia, como el padre de nuestro hermano Sergio Cervantes, como también a Noel, que también él tiene un padecimiento en sus ojos, ya que solamente cuenta con el 1% de visión. Manifiéstate en su vida también, Señor. Y así por cada uno de tus hijos que pueda estar pasando quebrantos de salud, todo ello te los entregamos en tus manos. Y si tú nos permites, Padre, continuar, ayúdanos para tener hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Deseo que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.